Preguntas comunes. ¿Qué es el sexo? La palabra sexo hace referencia al género, femenino o masculino, hombre o mujer. ¿Qué es el rol de género? El rol de género describe la manera de comportarse. Un hombre asume un rol de género masculino cuando se comporta como un hombre común, según la cultura del lugar. Se viste como hombre, se relaciona como hombre, piensa como hombre. Lo mismo es aplicable a la mujer. La mayoría de las personas adoptan el rol de género que les corresponde a su sexo físico. Sin embargo, una minoría no lo hace, travestis, y una más pequeña haría lo que fuere por tener el otro sexo, incluso cirugías de cambio de sexo. Estos son los transexuales. Aclaramos que esta es una aproximación general. ¿Qué es la orientación sexual? La orientación sexual es la atracción erótica que surge hacia otra persona. Puede ser heterosexual, persona atraída por alguien del otro sexo. La amplia mayoría de la población es heterosexual. Homosexual, persona que siente atracción hacia alguien de su mismo sexo. Bisexual, aquel que siente atracción hacia personas de su propio sexo y del otro sexo. A estas puede agregarse pansexual, asexual, etc. Respecto a la homosexualidad, debemos distinguir la atracción u orientación sexual de lo que es el comportamiento homosexual. La orientación sexual es el sentimiento. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en la conducta. Una cosa es sentirse atraído eróticamente hacia personas del mismo sexo y otra, muy diferente, acostarse con esa persona. Lo que la Biblia condena es la práctica o la actividad homosexual, no la orientación homosexual. Nadie ha podido explicar satisfactoriamente por qué una persona tiene determinada orientación sexual. Probablemente existan muchas razones y las mismas difieran para cada persona. La orientación sexual simplemente surge. Generalmente se toma conciencia de ella en la adolescencia, con experiencia sexual previa o no. El problema no es si surge, sino qué se hace con lo que viene a la mente. Ahí está el quid de la cuestión. Cada persona es libre de elegir llevar a cabo o no los actos que siente. ¿Qué se entiende por comportamiento sexual? Comportamiento sexual es la decisión de hacer como de abstenerse de hacer algo, incluyendo el beso, el tocarse de las manos, el masturbarse y una amplia gama de otros comportamientos. En toda persona sana, desde el punto de vista psicológico, es posible ejercer la voluntad en el sentido que se quiera. En otras palabras, tanto la práctica de la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad u otros comportamientos sexuales son conductas voluntarias. ¿Qué es la homosexualidad? El término homosexual se utiliza para describir al que elige como pareja sexual a un sujeto del mismo sexo. Homo significa mismo o igual. El estilo de vida de un homosexual a otro difiere muchísimo. La persona homosexual, hombre o mujer, no puede ser caracterizada por su aspecto, sus gustos o su intelecto. A los homosexuales no se los define por lo que son, sino por lo que hacen. Se relacionan erótica y sexualmente con personas de su mismo sexo. ¿Cómo se define a un homosexual? Tener fantasías sexuales hacia personas del mismo sexo transforma a ese individuo en un homosexual.
¿Un solo contacto homosexual alcanza para hablar de homosexualidad? Si alguien tuvo un contacto heterosexual y uno homosexual, ¿qué sería? ¿Cambia la clasificación si tuvo 5 contactos heterosexuales y uno homosexual? Si es casado, con hijos y nietos y tiene contactos homosexuales ocasionales, ¿es homosexual o heterosexual? Que alguien tenga deseos o fantasías sexuales hacia personas del mismo sexo o haya tenido ocasionalmente alguna experiencia homosexual no significa necesariamente que sea o vaya a ser homosexual. Cada persona es libre para elegir su comportamiento. Las personas no se definen por lo que piensan, sino por lo que hacen. Nadie es homicida por pensar en matar, sino cuando mata. Sin embargo, en el terreno de la sexualidad y específicamente de la homosexualidad, parece que ese principio no se cumple. En otras palabras, frente a los deseos y fantasías sexuales, cada persona decide si los va a alimentar o los va a llevar a la práctica o si los descartará o sustituirá. Cuando una persona no puede decidir cómo vivir su futuro y debe aceptar como mera fatalidad todo lo que viene a su mente, en realidad no goza de libertad, sino que vive bajo una horrible opresión. Hoy se propone como paliativo a toda frustración sexual el dar rienda suelta a los deseos, al fin y al cabo, si el deseo surge espontáneamente. ¿Por qué evitarlo? Ese paradigma es sustentable para aquellos que viven fuera del espectro de la Iglesia, pero para los nacidos de nuevo, los que experimentan el segundo nacimiento del que habla Jesús en el Evangelio de Juan, es el mismo Espíritu el que les enseña a agradar al Padre. Tener relaciones homosexuales o heterosexuales fuera del ámbito establecido por la palabra constituye un pecado sexual y contrista al Espíritu Santo. En realidad, la verdadera libertad existe cuando cada uno de nosotros puede elegir y decidir cómo comportarse. En el terreno sexual, cada persona es responsable de las conductas que elige. Veamos un ejemplo no asociado a la orientación sexual, pero que nos permite centrarnos en el poder de los pensamientos. Por ejemplo, el violador está lleno de pensamientos de ese tipo, pero no por ello es menos culpable cuando violenta sexualmente a otra persona. Él no es responsable de lo que siente, pero sí de lo que hace. Más allá que en el terreno de la sexualidad consentida, no existe el factor violencia que se castiga con la justicia. Delante del trono de Dios, toda forma de sexualidad diferente a la contemplada por la Biblia es una infracción a la ley de Dios. Por ello insistimos, todas las consideraciones que hacemos respecto del comportamiento sexual no son aplicables a quienes no tengan una convicción de fe. Convivimos con muchas personas que no creen en Dios, no lo adoran ni lo aman. ¿Cómo podemos esperar que lo obedezcan? La consideración que hacemos en el terreno de la homosexualidad es posible de ser aplicada a los que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador, y abarca otros comportamientos sexuales desagradables a Dios, adulterio, fornicación, prostitución, etc., que por ser más frecuentes son condenados en más pasajes bíblicos que los referidos a la homosexualidad. ¿Qué cantidad de homosexuales hay? Kinsey demostró que cerca del 50% de los hombres y el 20% de las mujeres tuvieron alguna experiencia erótica con miembros de su propio sexo. Hay hombres y mujeres cuyo comportamiento es heterosexual durante una etapa de sus vidas y homosexual en otra etapa. Algunos incurren en ambos tipos de comportamiento, otros
empiezan con un interés erótico hacia ambos sexos y luego desarrollan una preferencia gradual hacia una u otra dirección. Todo esto demuestra que el comportamiento sexual es elegido. Creer que el homosexual siempre tiene contactos homosexuales y que el heterosexual es 100% heterosexual es un mito. Si bien es cierto que, de la población general, la gran mayoría se va a definir como heterosexual, alrededor del 75 y el 85%, y una pequeña porción como heterosexual excluida, del 1 al 5%. El número de personas que ha tenido algún grado de experiencia homosexual es muy grande. La tabla de Kinsey nos muestra la sexualidad, medida en actos, como parte de una línea continua. En uno de los extremos coloca homosexualidad y en el otro la heterosexualidad, quedando en la parte media toda la gama de grises que representa la mezcla de ambos comportamientos. Comportamiento hetero y homosexual. 0. Comportamiento exclusivamente heterosexual. 1. Comportamiento homosexual incidental. 2. Comportamiento homosexual más que incidental. 3. Comportamiento hetero y homosexual equitativo. 4. Comportamiento heterosexual más que incidental. 5. Comportamiento heterosexual incidental. 6. Comportamiento exclusivamente homosexual.